Televidentes en todo Manabí, en el resto del Ecuador y el mundo entero. Buenas noches y sean bienvenidos a TV Noticias, emisión estelar. A partir de este momento, 60 minutos para resumir los hechos más destacados del acontecer nacional e internacional y, por supuesto, en el ámbito local que han generado noticia en el Ecuador, el mundo entero y también en la provincia de Manabí en este miércoles 16 de noviembre de 2022. Jornada en donde se reportó otro hecho violento en la ciudad de Manta, un atentado que dejó a 3 personas heridas, un hecho que ya está siendo investigado por parte de la Policía Nacional. A solo 4 días de la Copa del Mundo Qatar 2022, Ecuador hoy entrenó por primera vez en suelo catarí, justamente enfrentará a la selección anfitriona el domingo en el partido inaugural. Estados Unidos y Ecuador firman un acuerdo de cielos abiertos que impulsa el transporte aéreo, algo que es visto con buenos ojos en el plano de lo que puede significar oportunidades para el Ecuador en conectividad con todo el mundo. En buena hora que sea así. Y además estaremos hablando de otros temas que se han desarrollado en la jornada de hoy. Y los temas más importantes los profundizaremos en nuestro espacio de entrevistas. Les recordamos que el presente servicio informativo se retransmite en tiempo real por nuestra cuenta oficial de Facebook. Estamos como Televisión Manabita por nuestra web www.tvmanabita.tv. Lo pueden revisar posteriormente en nuestro canal de YouTube y nos retransmite en el dial FM en todo Manabí, Manta Mar Radio y Candela Radio. Aquí con la información, como lo mencionamos, otra tarde violenta tuvo Manta. Este miércoles 3 personas resultaron heridas, algunas de gravedad, en un atentado tipo sicariato registrado en el sector de Los Cactus, esto en la parroquia Los Esteros. El incidente ocurrió cerca de las 16 horas. Las víctimas fueron trasladadas aún con vida a casas de salud, en vehículos particulares y en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos. Extraoficialmente se conoce que el estado de salud de los heridos es reservado. Hasta ahora la policía aún despliega operativos para dar con los responsables de este delito. Ayer 2 mujeres fueron asesinadas, hoy 3 hombres fueron heridos a balas, es lo que ocurre en Manta. Y nos vamos ahora hasta el Cantón Junín. Allí un hombre fue baleado y quemado junto a una moto y un carro. La víctima de este macabro hecho aún no era identificada hasta el inicio de este informativo. Sobre un costado de una vía de tercer orden en el Cantón Junín fue encontrado el cuerpo incinerado de un hombre que hasta el momento no ha sido identificado en vista de que no se encontró documentación en el lugar. Pudimos darnos cuenta de que se trataba de un vehículo marca Toyota, todavía no conocemos de qué tipo, y una persona que estaba siendo incineradas en el lugar, y la moto que supuestamente fue robada momentos antes. Según la información policial, en la escena del crimen se encontraron indicios balísticos regados a un costado de ambos vehículos quemados y el cadáver de quien se presume conducía el carro. Más de 50 indicios balísticos que se encontró en el lugar, entonces se presume que hubo un cruce de fuego entre algunas organizaciones que en ese punto se encontraron. Agentes de varias unidades de la policía se desplegaron hasta este sitio para investigar quiénes serían los posibles causantes del macabro hecho registrado en Manabí. Con las placas del vehículo que también se encontraron en el lugar, este vehículo a dónde pertenece o quiénes son los propietarios, entonces ya las unidades investigativas están levantando más información para poder esclarecer esto. Tras las primeras investigaciones y el levantamiento de indicios, el cadáver fue trasladado hasta el Centro Forense de Manta, donde permanece sin ser reconocido. Este hecho ha causado conmoción en la localidad Roncón, Silla Honda, del Cantón Junín, informó Marcelo Ruiz. Gracias por seguir en sintonía. Esta es la emisión estelar de TV Noticias que emitimos desde Manta para todo el Ecuador y el mundo entero. Vamos enseguida con más información. Presten mucha atención porque el próximo 24 de noviembre las autoridades nacionales del Consejo de la Judicatura llegarán a Manabí con el objetivo de constatar el cumplimiento de entrega de la obra de reconstrucción del Palacio de Justicia de Puerto Viejo. Así lo dio a conocer Carlos Zambrano, el presidente de la Corte de Justicia de Manabí. Este día lunes recorrimos el avance que tiene el Palacio de Justicia de Puerto Viejo y ustedes pudieron comprobar la información que les dio el contratista, el fiscalizador y el administrador del contrato al señor presidente, al doctor Fausto Murillo. Dentro de esta información ustedes pudieron percatarse de que el contratista a esta altura del tiempo concedido por él mismo,
de 60 días salió con una información de que se ha evidenciado una falla estructural en la Torre 1 que da a la calle Córdoba específicamente. Señala que estas situaciones son hechos que recién se dieron, situación que no satisfajo ni a ninguno de los que pudimos estar presentes ahí, ya que se evidencia que no son situaciones recientes, sino que ya tenían tiempo. Bien dijo el señor presidente que lo que manifestó el contratista y los técnicos que estuvieron ahí deberían ser justificados debidamente, en caso contrario se tomarían las acciones legales correspondientes. Este 24 de noviembre los señores vocales y el señor presidente van a volver a Manabí en la conclusión del plazo y tomarán las acciones que correspondan si es que el edificio no es entregado en esa fecha conforme el acta que tenían suscrita entre ellos. Yo considero ya en lo que se pudo observar que tal vez en los pocos días que faltan no terminarían la conclusión de las demás partes de la obra como ustedes pudieron darse cuenta. Pero son situaciones que tiene que asumir el contratista y las consecuencias jurídicas las van a tener. Es más, Contraloría ha estado en los días anteriores haciendo un examen sobre esta obra y también tendrán que presentar los informes correspondientes sobre lo que ha manifestado el administrador del contrato, el contratista y el fiscalizador. En el ámbito nacional, el gobierno anunció las acciones concretas que se desarrollan para fortalecer y proteger a los miembros policiales en su lucha contra la delincuencia en el territorio nacional. Ya hemos incorporado a 1.500 nuevos policías y también hemos recibido a 8.500 jóvenes en la Escuela de Formación Policial. Son los primeros 10.000 que se incorporarán a la policía en el año 2023, y que así seguiremos hasta cumplir la palabra de incrementar en 30.000 efectivos la Policía Nacional. Estamos adquiriendo nuevos equipos, como serán camiones antimotines blindados, camionetas blindadas antimotines, y también para que puedan desempeñar con seguridad las tareas. Estamos comprando por ahora 60.000 chalecos nuevos que espero lleguen en el primer trimestre del próximo año. Chalecos de última generación también para proteger su vida de los delincuentes. Vamos a seguir adelante y sepan ustedes que a nombre del pueblo ecuatoriano les traigo el mensaje de agradecimiento. Volvemos a temas locales. Cerca de 100 niños se benefician con el aporte que destina el gobierno provincial de Manabí mediante un convenio con la Fundación de Ayuda Mutua San Jorge. Cerca de $38.000 es el aporte de la Prefectura de Manabí mediante un convenio con la Fundación de Ayuda Mutua San Jorge con el fin de ampliar los servicios para ayudar a grupos de atención prioritaria en este centro de rehabilitación física. Nosotros hemos firmado un convenio con el gobierno provincial por el tiempo de 7 meses, una ayuda tan importante para la Fundación porque ustedes saben que en este caso la ayuda que se le da a los niños con problemas de diferentes tipos de discapacidad, pues requieren de tantas y tantas terapias como son las de física, la de lenguaje, la de ocupacional, las terapias alternativas como son las de caballo, las de canoterapia. Y eso es lo que a nosotros siempre nos ha dado mucho resultado con los niños con problemas de discapacidad. Por eso estamos tan agradecidas del gobierno provincial que siempre ha tenido esa gentileza de ayudar al más necesitado, en este caso a los niños de nuestra fundación. La ayuda que reciben los cerca de 100 niños que presentan discapacidad es gratuita gracias al apoyo del gobierno provincial de Manabí. Tenemos un total nosotros de 7 profesionales que estamos cubriendo para que esto pueda ser posible y pueda darse la atención a las personas más necesitadas, a nuestros grupos prioritarios, que de una u otra forma
han tenido esta lucha y que a veces por no tener estas facilidades de terapia, pues sufren en su crecimiento, los niños o las personas ya adultas mayores, porque también sus últimos días también están sufriendo físicamente. Entonces la alternativa que damos desde la Prefectura de Manabí, con la visión del señor prefecto Leonardo Orlando, pues es justamente esto: ampliar servicios, ayudar a quienes más lo necesitan. A la actualidad, la Prefectura de Manabí atiende a 50 centros de rehabilitación física con el proyecto Manabí Sin Barreras, que lleva adelante en toda la provincia. José Cusme, Televisión Manabita. 19:31, regresamos. Esta es la emisión estelar de TV Noticias. Gracias por seguir con nosotros. En el espacio de entrevistas vamos a conocer aspectos médicos y este síndrome que no es muy común, pero que gana espacio. Ya vamos a conocer un poco qué nos dicen las estadísticas, las cifras de los casos en Ecuador, pero principalmente por qué se genera y qué hay detrás del ámbito familiar, ya que este trastorno se pasa de generación en generación en las familias. Nos referimos al síndrome de quilomicronemia familiar. Para aquello nos acompaña el doctor Fernando Naranjo, vía telemática nos atiende, es un especialista del Centro de Investigación Mediars y es un especialista en torno a este tema. Doctor, qué gusto, qué placer. ¿Cómo entender, cómo digerir este síndrome? ¿De qué manera se produce este funcionamiento no normal del sistema para que el cuerpo no descomponga de forma correcta las grasas? ¿A qué se debe? ¿Cómo surge? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Carlos Luis, y a la estimada audiencia también. Una buena noche. Este síndrome de quilomicronemia familiar, si su nombre es complejo, imagínense lo complejo que es el entender este trastorno, esta patología. Es un trastorno genético, es un trastorno que se presenta de forma muy variada en ciertas personas. Tiene una prevalencia muy baja. Hablamos de prevalencia cuando el número de casos es muy bajo en la población general. Nosotros tenemos unos datos de que esta enfermedad se presenta alrededor de 1 por cada 300.000 o de 1 hasta por cada 1.000.000 de personas, de habitantes. Depende de los centros, depende de los continentes también. Es una enfermedad en la cual se altera el metabolismo de los triglicéridos. Los triglicéridos son los ácidos grasos que circulan por nuestro torrente sanguíneo. Estos ácidos grasos cumplen muchas funciones, pero cuando se encuentran alterados, se encuentran elevado su valor, pues las alteraciones son múltiples y de ahí viene el problema de la quilomicronemia familiar, un trastorno genético con poca prevalencia y con alteración principalmente de los triglicéridos. El que estas partículas grasas llamadas quilomicromes se acumulen en la sangre, ¿a qué conlleva? ¿Cuáles son los efectos inmediatos, pese a que son muy pocos los casos que se reportan? Los quilomicrones son las partículas que llevan pegadas a su estructura los triglicéridos. Cuando estos quilomicrones tienen algún tipo de deficiencia enzimática o de deficiencia en su estructura, no pueden transportar los triglicéridos. Eso hace que se eleven estos ácidos grasos en sangre y esto conlleva a que el paciente sufra algunas dolencias. Dentro de las principales, el dolor abdominal es la característica o el síntoma predominante. Hay pacientes que debutan con pancreatitis, son pacientes completamente asintomáticos, no han tenido ninguna molestia durante su vida y luego se presentan con un trastorno grave que es la inflamación pancreática. Tenemos varios casos en el país ya reportados y que los estamos haciendo un levantamiento de toda esta información y son pacientes que han debutado con pancreatitis, es decir, son pacientes graves con trastornos de los triglicéridos, pues que ha llevado a este desarrollo de estos problemas y conlleva también a muchas secuelas, ¿no? Perfecto. ¿Y las manifestaciones a qué tiempo se producen? Es decir, estos signos de alerta que usted nos acaba de explicar de manera correcta, ¿son inmediatos al pasar del tiempo?
¿Cuáles son los primeros en aparecer? ¿De qué forma se identifica que hay este problema en un integrante de familia? ¿Y qué viene después para el resto de integrantes, tomando en cuenta que lo mencionábamos, y hay la posibilidad de que se siga transmitiendo en el tema familiar? Excelente pregunta, porque allá es a donde nosotros apuntamos como centro de investigación. No solo hacer un levantamiento de información, sino también alertar a la población que puede ser una potencial portadora de esta enfermedad. La característica principal es el dolor abdominal. Sin embargo, la mayoría de pacientes jóvenes, la mayoría jóvenes, se presentan asintomáticos y lo primero que encontramos nosotros es un valor de triglicéridos elevado. Pongamos un ejemplo, una persona acude a un chequeo general donde el médico de atención primaria o donde el médico ocupacional que le está haciendo algún tipo de levantamiento de información para su trabajo y se pide el perfil de lípidos, el colesterol, los triglicéridos y una sorpresa suele ser el valor de los triglicéridos elevados. Más allá de 500 nosotros ya nos alertamos, pero la mayoría de pacientes se presentan con valores más de 800 miligramos por decilitro, teniendo en cuenta que el valor normal es hasta 200 en personas sin factores de riesgo. Nosotros muchas veces creemos que los triglicéridos se elevan únicamente en personas sedentarias, obesas, con hábito tabáquico, que tienen diabetes o que tienen algún tipo de hábito inadecuado, de hábito pernicioso de salud. Sin embargo, los pacientes con quilomicronemia familiar más bien son el otro lado de la moneda de los triglicéridos elevados. Son pacientes delgados, son pacientes que no cumplen con las características del obeso, del paciente con malos hábitos alimenticios y nutricionales. Entonces, la alerta siempre va por este lado, hacer un chequeo general con algún tipo de acercamiento a los triglicéridos o a los lípidos, siempre de estar alerta con el dolor abdominal o algún paciente joven que tenga un caso de pancreatitis y que no haya sido diagnosticado de cálculos del vesícula, que eso es lo común, es la primera causa de pancreatitis, pero en los casos de quilomicronemia se presenta sin cálculos, es únicamente por los triglicéridos elevados. Ya nos decía usted, en promedio se afecta a una persona en 1 millón de habitantes. En el caso de Ecuador, cerca de 17, 18 millones de habitantes. ¿Cuántos casos confirmados y cuántos posibles existen? ¿Tenemos esos datos? No tenemos un levantamiento real como país, sin embargo, nosotros estamos levantando esta información como grupo de investigación. Llevamos ya alrededor de 8 meses haciendo este estudio con todas las aprobaciones que amerita. Sin embargo, ¿qué es lo importante que se entienda y para la población qué debe entenderse? No es que uno por cada 1 millón de habitantes va a tener la enfermedad. Hablamos ahí cuando tenemos un término estadístico de incidencia, es decir, la aparición de un caso nuevo por cada millón. En cambio, acá hablamos de prevalencia, es decir, los casos nuevos y los casos que ya existen, es decir, una acumulación de todos los casos. Por eso yo pienso, según los datos que tenemos, que son todavía pocos en 8 meses de levantamiento de información, que estamos alrededor de 1 por cada 500.000 habitantes y en centros de referencia como en los que nosotros nos desenvolvemos, pues incluso podría ser un poco más. A ver, hacemos frente a un enemigo poco conocido, es una enfermedad poco frecuente, puede ser incluso desconocida, como usted lo ha manifestado, ya nos ha contado cómo se diagnostica o qué deberíamos hacer para empezar a diagnosticar. ¿Qué pasa después? Ya nos dijo a qué sistemas afecta, pero ¿hay cura, hay un tratamiento ya definido para menguar o minimizar los efectos de este síndrome? Partamos de la primera sentencia que usted acaba de hacer. Es desconocido incluso para la parte médica. Muchos médicos, muchos quienes trabajamos en el sistema metabólico, los clínicos, desconocemos de esta enfermedad, porque no es una enfermedad prevalente, no la vemos todos los días, como por ejemplo la diabetes o la hipertensión. Entonces, una de las finalidades o el objetivo principal, pienso, que al levantar una investigación de la cual nosotros estamos haciendo, es educar primero al médico de atención primaria para que sea él quien alerte
y que nosotros no tengamos secuelas y que no recibamos en los centros de atención de segundo o tercer nivel pacientes ya muy afectados. Y segundo es darle una oportunidad terapéutica. Hay un tratamiento, es un tratamiento nuevo, es un tratamiento muy estudiado en los últimos años y que ya está probado y que ya se lo puede encontrar. Nosotros hablamos de que si puedo diagnosticar al paciente con todo el aparataje genético, el aparataje de biología molecular y todo lo que nosotros empleamos para este diagnóstico, también tenemos que ofrecerle al paciente un tratamiento, porque sería incompleto darle un diagnóstico y no ofrecer un tratamiento. Entonces nosotros lo que hacemos como objetivo al final de todo este estudio será recolectar la información, brindar todos estos datos para nuevos estudios y futuras investigaciones y también tratar a estos pacientes y hacer que las familias sean sometidas a una búsqueda activa, porque al ser genética, al ser familiar, las familias también pueden estar afectadas. Doctor, ¿qué recomendación final tiene para quienes a lo mejor somos muy distantes al tema del seguimiento médico, de exámenes de rutina, o que tenemos alguna molestia o malestar en el tema digestivo, en el sistema nervioso o a nivel dérmico y lo minimizamos? ¿Qué nos recomienda? Los pacientes que tienen quilomicronemia familiar, usted bien lo ha nombrado, tienen alteraciones en muchos aparatos, pero lo principal para ellos es la disminución de su calidad de vida. Entonces, identificar a estos pacientes es lo que tendríamos que tener todos los médicos como objetivo. Entonces, para todos, tanto pacientes como médicos, es hacer un chequeo rutinario, por lo menos una vez al año, de todo lo que compete a valores hematológicos, a valores de sangre, todo lo que tiene que ver con glucosa, con función del riñón, con la creatinina, con los triglicéridos, con el colesterol, para así identificar pacientes. No va a ser fácil, no vamos a encontrar pacientes muy fácilmente, pero pues si todos nos informamos, quizás conozcamos de alguien de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro vecindario que tiene triglicéridos elevados, pues, y remitir a un médico especialista para que haga la investigación necesaria. Doctor Naranjo, gracias por sus criterios y orientación. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a usted. El doctor Fernando Naranjo, especialista del Centro de Investigación Mediarps, los detalles en torno al síndrome de quilomicronemia familiar. Ya nos decía que es un síndrome poco común, pero que está presente en el Ecuador y es posible identificarlo con la ayuda de nosotros, los pacientes. Vamos a una pausa, continúa con nosotros al regresar otras importantes temáticas para profundizar y noticias que han generado información en este miércoles, mitad de semana. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Esta es la emisión estelar de TV Noticias, 19 horas con 48 minutos y sean bienvenidos nuevamente al espacio de entrevistas. En Ecuador, desde la entrada en vigencia de la Constitución del 2008, el 20 de octubre del 2008 para ser más específicos, en Montecristi, en su artículo 66, numeral 19, hace referencia al derecho a la protección de los datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter. ¿Qué pasa en la práctica? La normativa vigente, siguiendo una disposición constitucional, ¿ha sido efectiva? Se lo consultamos enseguida a una experta en la temática, la abogada Zaida Rovira. Ella es representante del colectivo Mis Datos Me Pertenecen. Abogada, qué gusto, qué placer, bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por permitirme compartir con la ciudadanía este tema de vital importancia. Un abrazo y un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora. ¿Cuál es el panorama actual? ¿Se respeta lo que constitucionalmente se ha dispuesto y se sigue a través de la normativa, ley vigente, o qué pasa en la práctica? Bueno, me gusta mucho que usted haya empezado este espacio con la norma constitucional. Tenemos derechos a la protección de datos y esa protección de datos implica que nadie puede tomar nuestra información personal y difundirla o utilizarla sin nuestra autorización. En la práctica esto no se cumple, porque una cosa es lo que dice la Constitución y otra es lo que pasa ya en la realidad y básicamente cuando no tenemos una norma infraconstitucional que garantice ese derecho. Lo que pasa en el Ecuador es que en mayo del 2021 se promulgó la Ley de Protección de Datos Personales.
Hasta ahí estamos muy bien. Tenemos la Constitución y tenemos una norma que viabiliza el derecho constitucional. Pero esta misma norma en una disposición transitoria dispone que el régimen sancionatorio no entrará en vigencia hasta después de 2 años, lo que implica que para sancionar una infracción contra nuestros datos personales tenemos que esperar hasta mayo del 2023. Eso es grave, por supuesto que es grave. Pero lo más grave es que la propia Ley de Protección de Datos Personales indica que debe conformarse, constituirse o crearse una superintendencia de protección de datos, es decir, el órgano que va a viabilizar estas sanciones. Porque podemos tener una ley que diga que esto es infracción y que esta infracción se debe sancionar de esta forma. Pero si no tenemos una autoridad que ejecute esa sanción, esa ley es ineficiente. Lo que pasa en el Ecuador es que a la vuelta de casi 2 años de la promulgación de la Ley de Protección de Datos, todavía no tenemos esa superintendencia de protección de datos, lo que implica que llegará mayo del 2023 y entrará en vigencia, en teoría, el régimen sancionatorio, pero como no tenemos una autoridad que aplique esa sanción, tampoco habrán casos de vulneración de datos personales sancionados. Y vaya que eso es un grave problema y se ratifica porque tuvieron que pasar 11 años desde la entrada en vigencia de la Constitución para que recién se tome en cuenta la propuesta como iniciativa de ley que fue aprobada, como usted lo marcaba, el año anterior. Entonces hay problemas y graves de fondo. En cuanto a la aplicación de la normativa del derecho, ¿se está cumpliendo? ¿Qué pasa en la práctica más allá de la ineficiencia que usted nos ha evidenciado en esta primera introducción? Bueno, en el momento que ya no tenemos un régimen sancionatorio, naturalmente que no se va a cumplir la normativa, pero podríamos decir... O sea, está el precepto y no la sanción como tal. Claro, es más, podemos decirlo así, tenemos infracciones, pero no tenemos sanciones para las infracciones. En la práctica es así. Aunque la ley diga que sí las hay, pero no tenemos todavía en vigencia ese sistema sancionatorio y lo que es peor, no tenemos el órgano que va a hacer cumplir esa norma. Pero claro, muchos constitucionalistas, yo misma puedo decir que lo que impera es lo que dice la Constitución, pero aquí tenemos la vía constitucional, incluso la vía penal y hasta la vía civil. Pero realmente para la protección de datos necesitamos esta normativa especial. Mire, este tema en este momento cobra importancia porque tenemos un caso que ha sido, desde mi punto de vista, emblemático. Es el caso que se está llevando, que justamente ayer tuvimos una pericia con fiscales que ordenó la Fiscalía en Guayaquil en la empresa Mapfre. Una empresa enorme, una aseguradora enorme en Ecuador, que permitió que se extrajeran datos personales de un ciudadano y que con esos datos, sin su autorización, se difundieran y le causó un gravísimo daño. Este caso es emblemático porque se está llevando por la vía penal, a través de Fiscalía. Eso quiere decir que a pesar de que el régimen sancionatorio no entre en vigencia, tenemos la vía de Fiscalía, tenemos la vía constitucional y tenemos también una vía civil. Pero claro, para una protección de datos efectivas es necesario que, como usted lo ha dicho, después de 11 años, que por fin la Asamblea Nacional tuvo el acierto, después de tanto tiempo, de promulgar una ley, que esa ley sea efectiva. Una ley que no tiene un régimen sancionatorio no es una ley efectiva. Una ley que implica la creación de un organismo para que proteja nuestros datos y que todavía no se cree, no es efectiva. Y en la práctica lo que estamos viendo es que los ecuatorianos y ecuatorianas, todos los días recibimos mensajes de textos, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, llamadas telefónicas donde nos ofertan servicios, en algunos casos son reales. En ¿Eso ya es sujeto de acción legal, abogada? ¿Eso ya es producto de lo que podríamos activar de los derechos que están protegidos a través de esta normativa?
Por supuesto que sí. En algunas ocasiones los vemos como ciudadanos como un acoso, nos persiguen, nos llaman, pero no nos damos cuenta del fondo de esto, que cuando nos hacen estas llamadas o estas ofertas nos dicen nuestro nombre, nuestro número de cédula, tienen nuestro número de teléfono, nuestros correos electrónicos. Es decir, que estas personas han adquirido nuestra información personal, no sabemos cómo. El secreto a voces en Ecuador, la venta de data personal. Ese es el gran problema que tenemos en el Ecuador. Cuando usted va a un restaurante, el restaurante de la esquina, y quiere una factura, tiene que, para que le den la factura, decir su nombre completo, su dirección, su número de teléfono, su número de cédula y su correo electrónico. Solamente con el número de cédula pueden ingresar a otras páginas del sistema público y encontrar, por ejemplo, en la CENESID, el ejemplo más sencillo, en la CENESID, ¿qué títulos tiene usted? Hay algunos delincuentes cibernáuticos que son expertos en la materia y que con su número de cédula pueden encontrar hasta sus cuentas bancarias. Cuando nosotros entregamos nuestros datos personales a una entidad pública o privada que tiene la obligación de proteger esos datos, creemos fielmente que estos datos no van a salir de allá y que no van a hacer un uso al que no hemos autorizado. Sin embargo, no es así. Abogada, como colectivo, ¿conocen algún caso específico que genere preocupación, que llame la atención y que debamos conocer nosotros? Sí. Bueno, realmente tenemos muchos casos. La generalidad es estos casos que te ofertan productos o servicios. El otro tema es aquellos casos donde ha habido vulneración a los sistemas informáticos de sistemas bancarios, por ejemplo. Hace poco tiempo pasamos en algunas entidades bancarias este tipo de afectación. Y uno de los casos más graves en este momento, y repito, para mí el caso emblemático, es el de la empresa Mapfre. En esta empresa lo sabemos. Hablamos de la aseguradora multinacional, ¿no? Claro, de Mapfre, aseguradora multinacional, efectivamente. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es el problema? Está vinculada con Equifax y Mapfre en España. Aquí sabemos a ciencia cierta, porque el denunciante, el afectado, así lo expuso, que se sustrajeron información personalísima, y que con esa información activaron otros sistemas legales y le causaron un grave perjuicio al ciudadano. En este momento la Fiscalía está investigando este caso y es emblemático porque sería el primer caso judicializado por la vía penal de tal magnitud que implica empresas internacionales. Y eso, bueno, aspiramos realmente como colectivo que este caso tenga la transparencia debida y que se lleve el debido proceso y que realmente se sancione aún cuando no se lo puede hacer por la vía de la Ley de Protección de Datos Personales, pero que se lo haga a través de la Fiscalía. Estos casos o este caso va a servir como un precedente para aquellas personas que, sin autorizar, utilizan sus datos para otro tipo de acciones. Perfecto, abogada Rovira, un tema muy interesante y que seguro merecerá ampliación en alguna otra oportunidad. El tiempo es nuestro peor enemigo. Un abrazo a la distancia, buenas noches. Un abrazo para usted, Juan Carlos, y para toda la ciudadanía. Y quiero terminar recordándoles que tenemos un derecho, tenemos muchos derechos, pero este derecho de protección de datos es fundamental, porque la utilización de los datos personales puede implicar otro tipo de actos en contra de nuestra dignidad y la dignidad de nuestras familias. De exigir el cumplimiento de la normativa. Se dispone la creación de un ente regulador, entonces hay que exigir lo mismo. Era la abogada Zaida Rovira, representante del colectivo Mis Datos Me Pertenecen. Antes de cerrar este informativo, me indica producción si podemos revisar la nota del conteo regresivo antes de la Copa del Mundo o ya cerramos. Perfecto, lo revisamos entonces. Y es que sigue la cuenta regresiva para la inauguración del Mundial de Fútbol Qatar 2022 a disputarse desde este domingo, cuyo partido inicial tendrá como protagonista a Ecuador frente a los anfitriones. Casi todo está listo en Qatar para el inicio de la Copa del Mundo el domingo. A 4 días del arranque del torneo, en los alrededores de los estadios hay una fuerte actividad, mientras se llevan a cabo los últimos preparativos para garantizar que todo funcione cuando comience a rodar el balón. El FIFA Fan Festival también se prepara para recibir a los aficionados de todo el mundo. En este gran centro para hinchas se transmitirán los partidos y habrá además espectáculos y actividades recreativas.
mientras que los aficionados comienzan a colmar las calles de la capital catarí. Esta madrugada, 12 de la noche, llegamos y somos de los primeros mexicanos a llegar aquí a Doha, y venimos a alentar a la selección mexicana. Esperemos llegar más allá del quinto partido. Venimos con todo, echar las porras, sin miedo al éxito. Por todas partes en Doha hay carteles y afiches alusivos al torneo, y la mascota Laeb está presente en plazas y centros comerciales. Llegamos hoy a la mañana temprano, serían 2 de la mañana de acá, más o menos, un grupo importante, numeroso ahí de Córdoba. Y bueno, vinimos a ver los partidos y esperamos el 18 estar todos celeste y blanco acá festejando un mundial. Quise venir acá y vendí todo lo que no tenía y acá estamos. Para los extranjeros que viven en el Emirato Árabe es la oportunidad de ver y alentar a sus países. Pues en mi opinión es que sí, va a ser un mundial distinto, con muchas sorpresas, en un país totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a vivir siempre, una Copa Mundial. Así que espero y anhelo que tenga sorpresas por el cual tanto se han preparado. Mientras los aficionados se preparan, sus ídolos siguen arribando al país anfitrión. El miércoles fue el turno de Francia, actual campeona del mundo, que defenderá el trofeo conquistado en 2018 en Rusia. Estaremos pendientes entonces y haciendo fuerzas desde ya por la tricolor ecuatoriana en esta su cuarta Copa del Mundo. Gracias por su atención. Nos reencontramos mañana a partir de las 19 horas en la emisión estelar de TV Noticias. Pero recuerden, estos y otros temas se amplían hoy a las 22 en nuestra emisión al cierre. Buenas noches y que descansen. Televisión Manabita presentó